Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Espero que se sientan como en casa y que disfruten del contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por ende, ha llegado a nuestros oídos para compartirla con todos ustedes. Y cuando digo noticia bomba, créanme, no estoy exagerando. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Hande Erçel, esa actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de una revelación que tiene a todos con la boca abierta sobre Kerem Bürsin, su coprotagonista y para muchos, su pareja de ensueño. Prepárense porque lo que van a escuchar, sinceramente, no lo van a creer. Antes de sumergirnos en este fascinante relato, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, noticias de última hora y análisis de las personalidades más influyentes del momento. Solo tienen que darle al botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez mejor. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un tema de constante interés y especulación desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como muchos la conocemos internacionalmente. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó la ficción para convertirse en una realidad que enamoró a millones de fans. Durante meses fueron el epítome de la pareja perfecta, compartiendo momentos tiernos en redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos y viviendo un romance de cuento de hadas. Era una historia que parecía sacada de una película romántica, con finales felices y promesas de eternidad. Sin embargo, como a menudo sucede en el vertiginoso y a veces cruel mundo de la fama, las aguas tranquilas rara vez permanecen así por mucho tiempo. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular hace un tiempo, alimentados por la aparente distancia entre ambos y la ausencia de publicaciones conjuntas. Al principio, muchos lo achacaron a la intensidad de sus agendas profesionales, a la necesidad de privacidad en una vida tan expuesta. Pero la preocupación de los fans, que habían invertido tanto emocionalmente en su relación, empezó a crecer y a buscar respuestas concretas. ¿Siguen juntos? ¿Es solo una etapa de distanciamiento para enfocarse en sus carreras? ¿Hubo algún problema que no trascendió? Las preguntas se multiplicaban en foros, en comentarios de redes sociales, y las respuestas escaseaban, generando una ola de incertidumbre que envolvía a la pareja como una densa niebla. Los medios turcos, siempre ávidos de detalles jugosos y dispuestos a hurgar en la vida privada de las celebridades, no daban tregua. Publicaban cada pequeña pista, cada gesto interpretado, cada silencio prolongado como una posible confirmación de la separación, alimentando la especulación y manteniendo a la audiencia en vilo. Pero hoy, la situación ha dado un giro inesperado y drástico, uno que ha hecho temblar los cimientos de lo que creíamos saber. Hande Erçel, conocida por ser una figura bastante reservada en cuanto a su vida privada, a pesar de su exposición pública, ha decidido romper su silencio de una manera que nadie anticipaba. Y lo que ha revelado sobre Kerem Bürsin es, francamente, digno de una telenovela, de esas que nos atrapan hasta el último capítulo. Según fuentes muy cercanas a la actriz y confirmaciones que están empezando a surgir desde Turquía, con una contundencia que no deja lugar a dudas, Hande no solo ha terminado su relación con Kerem, sino que la razón detrás de esta ruptura es algo que va mucho más allá de las típicas diferencias de pareja, de esos desencuentros que pueden resolverse con una buena conversación. Prepárense para esto porque la magnitud de la noticia es realmente impactante. Se dice y las evidencias preliminares que están saliendo a la luz apuntan fuertemente en esta dirección, que Hande Erçel ha descubierto una información bastante comprometedora sobre Kerem Bürsin. Y no se trata de una infidelidad común, de esas que, aunque dolorosas, lamentablemente a veces vemos en el mundo del espectáculo. La noticia bomba a la que ha dejado a todos atónitos, estupefactos, es que se rumorea que Kerem Bürsin podría haber estado ocultando una parte significativa de su vida, o mejor dicho, una faceta que hasta ahora era completamente desconocida para el público y, lo más impactante de todo, para Hande. Las especulaciones más fuertes y alarmantes que circulan en los círculos más íntimos y en los medios de comunicación turcos giran en torno a la posibilidad de que Kerem haya estado involucrado en Negok. IOS o actividades que no son precisamente las que uno esperaría de un actor de su calibre,
de alguien con la imagen pública tan cuidada y admirada que proyecta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente turbia, se vuelve oscura y llena de interrogantes. Se habla de inversiones de riesgo, de posibles deudas considerables que podrían poner en jaque su estabilidad financiera, e incluso, en los murmullos más escandalosos y escabrosos, de un pasado que podría ser menos transparente de lo que aparenta, de sombras que han permanecido ocultas bajo la luz de los reflectores. Imaginen la sorpresa, el shock y la profunda decepción de Anne al descubrir que la persona con la que compartía su vida, con la que soñaba un futuro, con la que proyectaba planes a largo plazo, podría estar llevando una doble vida o, al menos, ocultando verdades fundamentales sobre su situación financiera, sus verdaderas actividades o incluso su pasado. Esto, mis amigos, explicaría no solo la repentina frialdad que se percibía en su relación, sino también la distancia palpable y, sobre todo, la contundencia y la determinación con la que, según los informes que están comenzando a surgir, Anne ha decidido poner fin a la relación de manera irrevocable. No se trata de un simple desamor, de un enfriamiento pasajero, sino de una decepción profunda, de una traición a la confianza depositada, a esa intimidad que se comparte en pareja. Y es que cuando uno decide compartir su vida con alguien, espera total honestidad y transparencia, una apertura total, especialmente en lo que respecta a asuntos tan serios como las finanzas, las inversiones o las actividades personales que podrían afectar la vida de ambos, tanto en el presente como en el futuro. Lo que más ha llamado la atención en este torbellino de rumores y filtraciones es la forma en que esta noticia ha salido a la luz. No fue un comunicado oficial de ninguno de los dos, no fue un anuncio cuidadosamente planeado. Al parecer, fue Anne Ercel quien, en medio de una conversación íntima con amigos muy cercanos, habría soltado la bomba, dejando a todos boquiabiertos, y como era de esperar, la noticia corrió como la pólvora, propagándose a la velocidad del rayo por todo el mundo del espectáculo. Se dice que en esa conversación, Anne habría expresado sentirse abrumada, dolida y completamente sorprendida por lo que ha descubierto, incapaz de creer que Kerem hubiera sido capaz de ocultarle algo de tal magnitud, algo que ha destrozado la imagen que tenía de él y la confianza que le había brindado. Las implicaciones de esta revelación son enormes y de gran alcance. Por un lado, ponen en tela de juicio la imagen pública de Kerem Bürsin, que hasta ahora se había mantenido intachable, la de un joven actor talentoso y carismático, querido por la audiencia. ¿Cómo afectará esto a su carrera, a los proyectos que tiene en marcha o a los que podría aspirar en el futuro? ¿Serán estas acusaciones o revelaciones infundadas, frutos de malentendidos, o realmente hay algo oscuro y preocupante detrás de esta fachada de éxito y popularidad? Y por otro lado, nos muestra una faceta de Anne Ercel que pocos conocían, o quizás no esperaban, la de una mujer fuerte y decidida, capaz de tomar decisiones drásticas y difíciles cuando su integridad, su tranquilidad y su bienestar emocional se ven amenazadas, incluso si eso significa romper con el amor de millones de fans que la veían como parte de una pareja ideal. Los medios turcos están trabajando a marchas forzadas, con un frenesí inusual, para obtener más detalles, para confirmar o desmentir estos rumores tan escandalosos. Están intentando contactar a los representantes de ambos actores, buscando declaraciones, buscando la verdad detrás del silencio. Pero hasta ahora el silencio oficial es casi total, hermético. Sin embargo, la cantidad de rumores que circulan, las supuestas filtraciones de información que parecen provenir de fuentes cercanas y la consistencia de los detalles mencionados son tan abrumadores que es difícil ignorarlos por completo. Se habla de documentos comprometedores, de testimonios que podrían haber salido a la luz, de pruebas contundentes que Anne habría encontrado y que la habrían convencido de la gravedad de la situación, de la necesidad imperante de poner fin a la relación. Y para aquellos que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco, sabrán que las relaciones entre celebridades son a menudo objeto de intensa curiosidad y escrutinio. La pareja Hande Kerem era especialmente querida, una especie de royal couple del entretenimiento turco, y verlos separados, sin importar la razón, ya era un golpe para muchos de sus seguidores. Pero esta noticia, esta supuesta revelación de Kerem Bürsin sobre una faceta oculta de su vida, añade una capa de drama, de misterio y de potencial escándalo que pocos esperaban, una trama digna de las series que ambos protagonizan. ¿Qué tipo de secretos podría estar ocultando Kerem Bürsin? ¿Podría ser algo relacionado con deudas pasadas que nunca saldó, con transacciones financieras dudosas, o con negocios turbios que ahora salen a la luz, empañando su reputación? Lo cierto es que, independientemente de la veracidad total de todos los rumores que están circulando,
El hecho de que Ander Zell haya tomado una decisión tan contundente y drástica como terminar una relación tan mediática y aparentemente sólida sugiere que algo muy serio debió haber sucedido. Nadie rompe una relación de este calibre, tan observada y admirada, sin una razón de peso, sin un motivo que realmente justifique tal acción. Y si los murmullos que resuenan con tanta fuerza son ciertos, esa razón es mucho más impactante y preocupante que una simple discusión, una falta de entendimiento o un desacuerdo pasajero. Ahora es importante ser cautos y mantener la prudencia. En el apasionante pero a veces engañoso mundo de la farándula, los rumores pueden ser exagerados, distorsionados o incluso completamente falsos, creados para generar controversia y atraer atención. Sin embargo, la forma en que Ander Zell ha reaccionado, la gravedad de las especulaciones que han surgido y la contundencia de su decisión nos hacen pensar que hay algo de verdad, un núcleo de realidad, en todo esto. Los próximos días, las próximas semanas, serán cruciales para ver si alguno de los involucrados decide romper el silencio, si se produce una declaración oficial, o si, por el contrario, el misterio se profundiza aún más, dejando a la audiencia con más interrogantes que respuestas. Lo que sí queda absolutamente claro es que esta noticia ha transformado radicalmente la narrativa de la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin. De ser la pareja ideal, la encarnación del amor perfecto para millones de fans, ahora se encuentran en el centro de un posible escándalo, con la reputación de Kerem en juego y Ande emergiendo, en esta etapa, como la protagonista de una historia de descubrimiento, desengaño y fortaleza personal. Es una narrativa que está lejos de concluir y que promete seguir dando de qué hablar. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de esta noticia bomba que ha sacudido el panorama del espectáculo. Para recapitular brevemente lo que hemos abordado, hemos hablado de cómo la relación entre Ander Zell y Kerem Bürsin, que parecía tan sólida y querida por los fans, ha llegado a su fin de manera sorpresiva. La novedad impactante, la que ha generado todo este revuelo, es la supuesta revelación por parte de Ande sobre una faceta oculta o secreta de Kerem Bürsin, que habría llevado a la actriz a tomar la decisión de terminar la relación de forma definitiva. Los rumores, cada vez más insistentes, apuntan a posibles negocios o situaciones financieras comprometedoras que Kerem habría estado ocultando, causando una profunda decepción y un quiebre total de la confianza en Ande. Aunque aún no hay confirmación oficial, la magnitud de las filtraciones y la contundencia de la reacción de Ande sugieren que hay una verdad significativa detrás de estas intensas especulaciones. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Como siempre, me encanta saber lo que piensan, sus opiniones y reflexiones son fundamentales para nosotros. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia que ha dejado a todos con la boca abierta? ¿Creen que hay verdad en los rumores sobre las actividades ocultas de Kerem Bürsin? ¿Cómo creen que esto afectará a su carrera profesional, a su imagen pública? ¿Y cómo ven a Ander Zell en esta situación, una mujer que parece haber tomado una decisión valiente? Por favor, déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y valioso, y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo, noticias de última hora y análisis profundos de las noticias más importantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también siguen estas historias, y si aún no lo han hecho, asterisco suscribirse a nuestro canal. Su apoyo, cada like, cada comentario, cada suscripción, es lo que nos motiva a seguir adelante, a investigar, a traerles lo mejor y a mantener este espacio de comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. Un abrazo fuerte para todos. Adiós.